Hola, hoy estoy grabando desde Kamulu, que es donde está el orfanato. Como veis, todo este campo de aquí, rodeado por esta muralla, es lo que viene siendo el orfanato. Allí están las casas. Esta casa es donde a veces duermo yo, y aquí están algunos de los niños más pequeños y parte de los trabajadores. Aquí están las chicas y las trabajadoras mujer, y aquí está pues el comedor. Y una de las cosas que había pensado es, aquí donde estoy, es como una especie de jardín, donde hay algunos árboles plantados. Lo que pasa es que son como muy pocos y son pequeños todavía. Me gustaría intentar comprar algún árbol más y plantarlo aquí. Y no sé, creo que cuando esto tenga así un poco más de sombra, va a estar más verde. Esta es una de las cosas que he estado haciendo en este tiempo. Antes tenían un montón de dibujos, creo que tengo alguna foto por ahí para enseñar. Eran así un poco ya infantiles. Y aquí están como los más mayores ahora, ¿sabes? Entonces lo que hice fue comprar un par de botes de pintura, que fueron 20 euros cada uno, y una brocha y uno de estos de rodillo. Y le falta una mano todavía, una capa, pero bueno, está bastante mejor. Tengo varias cosas que contaros porque esto es más o menos un vídeo resumen de los 2 primeros meses. Pues no sé, a ver, puedo ir poniendo aquí un vídeo de cómo fue el recibimiento, ¿no? La sorpresa, vamos, porque yo no les había dicho nada a casi nadie de que venía. Conseguí este disfraz de Spider-Man, está bastante bien hecho. Y me apetecía darles una sorpresa con esto. También me gustaría seguir utilizándolo, porque, o sea, no quiero usarlo solo una vez, ¿sabes? Me gustaría usarlo en visitas a hospitales, sobre todo en niños que lleven como cierto tiempo en la cama o algo así. He ido a un hospital, pero me piden como una carta del Ministerio de Sanidad, de Salud. Estoy en ello, lo que pasa es que me piden que trabaje con una organización. Entonces estoy trabajando primero en el permiso de trabajo, y una vez lo tenga, con los datos de la organización y tal, podré aplicar con la carta esta para lo de las visitas a hospitales. Les he traído también los juegos que me habéis dado desde España. Les gustó mucho el parchís. El parchís lo conocían, la oca no lo conocían y les gustó bastante también. El juego de 3 en raya también lo conocían, les gustó la idea de las bolsitas con... De momento estamos usando chapas de botellas de refresco. He ido también a la escuela, les he entregado los lápices, las pulseras, les han gustado un montón, la verdad. Les encantan tener cosas de colores. He estado haciendo clases de arte con ellos también. Las clases de arte son por las tardes, sobre las 3 o 4. Suele ser la última clase que tienen antes de irse. También he estado ayudando en las clases de la escuela dominical. Estoy siguiendo algunos libros que me había traído. Les está gustando bastante. También les enseñé un día que se me olvidó el libro, me acuerdo de la predicación de David Conde, que era como lo de los dedos de la mano. ¿Os acordáis? Del pulgar era para mí, este es para los líderes, para la gente más alta de la sociedad, relaciones, los más pequeños de la sociedad. Les gustó bastante, de hecho se acuerdan mucho. Nos llegó también un donativo de uniformes para la escuela, de los que he estado haciendo un montón de fotos, y también estoy actualizando su página web. Creo que para el tiempo en el que sube el vídeo, la web ya debería estar bastante decente, visible. Así que pondré el vídeo, el enlace en la descripción. Aparte de los juegos, como vi que les gustaban tanto, se me ocurrió la idea de hacer algunos que sean fáciles de hacer, ¿sabes? Por ejemplo, el hundir la flota. Aquí no sé cómo se le llama en inglés. Pero bueno, les hice uno así con cartón, que, bueno, les gustó, no lo conocían. Pero el que más ha triunfado ahora es sin duda el del hombre lobo de Castronegro. No sé si lo conocéis, pero está bastante guay y les está gustando un montón. De hecho, hoy estuvimos jugando. También os dejo aquí un vídeo del recibimiento en la escuela cuando llegué ahí de sorpresa. La que me saluda es la hija de uno de los profes. Y bueno, luego después en la clase creo que estos son los de la clase 3, bueno, es como
de los más pequeñitos de la escuela, también estaban súper contentos de verme. Tengo vídeos en los que les compartí algo de jamón que traje de España, era jamón, lomo y chorizo. Pero el jamón les gustó un montón. Al principio no se atrevían mucho a probarlo, estaban así como en plan, ¿qué es esto? Pero luego, o sea, eso fue la primera ronda. A la segunda ronda ya venían volando y desapareció el jamón. Desapareció del plato. ¿Qué más? No sé. Tengo aquí un vídeo donde les enseño un poco de español. Empezamos. He estado buscando trabajo. 1, He tenido una entrevista de momento. 2, La verdad es que me esperaba un poquillo... Me esperaba un poco más de movimiento, sinceramente. 5, Yo 6, se me había ocurrido ir a una cadena de cafeterías grande que hay por aquí, por mi experiencia en Starbucks. Pensaba que esto sería más fácil, sobre todo conseguir algo a media jornada. Pero la entrevista que tuve es más de programador, era un trabajo a jornada completa, pero bueno, todavía está pendiente de que me llamen como para la segunda parte de la entrevista, si es que la paso. Yo llevo aquí un tiempo y la verdad es que eso es una de las cosas que más necesito ahora, buscar un trabajo, aunque sea media jornada. También he estado haciendo los certificados para los niños de la escuela primaria que la acabaron. Y esto es una idea muy buena porque les anima a ellos un montón a seguir estudiando y también es bueno para las familias que tengan un recuerdo, ¿no?, de sus hijos. Bueno, ahora los niños ya están en vacaciones, entonces este mes entero lo tienen en vacaciones, así que hemos pensado hacer alguna escapada, a ver si podemos coger alguna furgoneta y llevarlos por ahí de algún tipo de excursión, aunque sea una acampada, pasar una noche por ahí, ¿sabes?, para que vean así un poco más. Bueno, también quiero agradecer ahora a todos los que me habéis estado ayudando económicamente, ¿sabes? O sea, enviando donaciones, ayudas. La verdad es que si no fuese por eso no podrían estar apoyando, ayudando en la coleta de la iglesia, ¿sabes? Y poco más. Ahora mismo lo que tengo que hacer es... Me gustaría comprarles unas lámparas, porque sigo pensando que tienen poca luz para estudiar. Me gustaría comprarles algo más de esta bisutería para las niñas, que la que me diste, Sara, les encantó. Y nada, realmente una de las cosas que más me apetecería poder hacer es lo de las visitas de hospitales. No sé, es algo que tengo ahí muy, muy presente, ¿sabes? Buscar un trabajo, si es posible a media jornada, sería lo ideal. Y nada, seguir, bueno, ahora mismo están las vacaciones, hacer algunos planes divertidos con ellos y luego pues cuando vuelvan las clases pues seguir yendo a la escuela los días que pueda. Y ese es de momento mis planes para el futuro y nada, espero hacer el siguiente vídeo antes, la verdad es que tardé un montón, así que lo siento. Hasta la próxima.